Muchas veces estudiamos repertorio sin darnos cuenta que nuestro oído está entrenado para escuchar solo la melodía. Hasta que empecé a estudiar pensando en voces independientes y haciendo ejercicios donde cantaba estas voces o cantaba una voz y tocaba otra, me di cuenta de que no había estado desarrollando mi oído al máximo. Por eso hoy les quiero enseñar cómo podemos usar casi cualquier obra que estemos estudiando para hacer este tipo de entrenamiento auditivo. Voy a usar como ejemplo la primera frase del estudio Opus 35 número 13 de Fernando Sor. Y los ejercicios que vamos a hacer no son cosas de virtuosismo técnico ni mucho menos, pero son ejercicios muy efectivos para el entrenamiento del oído que requieren gran concentración. De una vez les adelanto que son complejos, es difícil hacer esto, así que si no les sale a la primera, no se preocupen, es totalmente normal. Yo ahora practiqué un poco antes de grabar el video y estoy seguro que me voy a equivocar más de una vez y voy a tener que repetir. Eso es absolutamente normal. Por cierto, para efectos de que el video no se haga muy extenso, yo voy a dejar solamente una toma de cada ejercicio, pero ustedes van a tener que retrocederlo para poder hacerlo varias veces. El fragmento que vamos a trabajar hoy es el que toqué al principio del video, es la primera frase del estudio Opus 35 número 13. Voy a tocarlo una vez más mostrándoles la partitura para que empiecen a familiarizarse. Lo primero que vamos a hacer es separar las voces. Claramente aquí tenemos tres voces. Tenemos una voz superior que es la melodía. Esta voz también está marcada con plicas para arriba y es la que suena así. Escuchemos. Ahora lo que vamos a hacer es cantar esa melodía y memorizarla con el oído. Sonaría así, solo con la voz. Mi, do, sol, mi, do, re, do. Mi, do, sol, mi, do, si, do, mi, re. Esta es la voz que normalmente escuchamos y eso es normal porque esto es la melodía, pero no es la única voz. Ahora vamos a ponernos a trabajar en el bajo, que es una voz que no tiene mucho movimiento en este estudio, pero que vale la pena tocar y conocer. Sonaría así. Ahora también tenemos que ser capaces de cantar este bajo. Vamos. Do, 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 re, fa, mi, do, si, sol, la, si. Esta voz es muy importante porque nos da la base de la armonía, el bajo. Por eso también tenemos que tenerlo muy presente en nuestro oído. Y por último nos queda la voz intermedia, que es el acompañamiento. En este caso suena así. Y también tenemos que poder cantar este acompañamiento, que suena así. Sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, sol, fa, sol, fa, sol, fa, sol, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, 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 sol. Esta voz de acompañamiento muchas veces pasa desapercibida, pero también es muy importante
porque es la que va dando el relleno de los acordes, el relleno armónico. Y en este caso se presenta con una forma de arpegios, a veces son acordes en bloque, pueden existir diferentes maneras de presentar un acompañamiento, pero tiene que ser muy importante que también lo tengamos en nuestro oído para poder darle vida. Y ahora que ya separamos cada voz, la forma de escuchar este fragmento musical cambia totalmente, porque podemos entender que tenemos 3 personajes: melodía, acompañamiento y bajo. Y ahora, una vez que ya podemos cantar cada voz por separado, ahora sí es donde viene la diversión, porque vamos a empezar a hacer diferentes combinaciones, donde cantamos una voz y tocamos otra. Vamos a empezar con combinaciones de 2 voces, pero al final también vamos a hacer las combinaciones de 3 voces, porque esta pieza tiene 3 voces. Entonces, ¿cuál sería una posibilidad? Que nosotros cantemos la melodía y toquemos el bajo. Vamos a empezar por ahí, que son las 2 voces más extremas. Yo voy a cantar la melodía y voy a tocar el bajo. No voy a ir tan rápido, voy a ir un poco más lento que antes, para que tengan más oportunidad de ir siguiendo y que no quede a una velocidad muy alta. Estas serían entonces las 2 voces que voy a tocar. Canto melodía y toco el bajo. 1, 2. Mi, do, sol, mi, do, re, do. Mi, do, sol, mi, do, si, do, mi, re. Ahí me salió a la primera. No es tan difícil porque la melodía es más fácil de cantar. Como saben, si ocupan retroceder, siempre pueden ir atrás para que hagan ustedes los ejercicios. Ahora voy a hacerlo al revés. Ahora voy a cantar el bajo y voy a tocar la melodía. Vamos a ver si me sale a la primera. Do, 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 re, fa, mi, do, si, sol, la, si. Ahora vamos a probar una combinación que incluya el acompañamiento. Entonces voy a cantar la melodía y tocar el acompañamiento. Mi, do, sol, mi, do, re, do. Mi, do, sol, mi, do, si, do, mi, re. Ahora vamos a probar una versión más complicada. Voy a cantar el acompañamiento y tocar la melodía. Esta estoy seguro que me va a costar. Vamos a ver si me sale a la primera. Y si no me sale, voy a dejar el error para que ustedes también vean que es totalmente normal equivocarse. Vamos a ver qué pasa. Sol. Sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, sol, fa, sol, fa, sol, fa, sol, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, 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 sol. Ah, me equivoqué al final. Iba bastante bien y se me trabó el cerebro. Vamos a hacerlo de nuevo. Sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, sol, fa, sol, fa, sol, fa, sol, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, 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 sol. En esta también tuve una pequeña inseguridad al principio, pero lo voy a dejar así también para que quede como evidencia que el error es totalmente normal. Este es difícil, realmente es difícil, hay que practicarlo. Yo ya lo había practicado antes y aún así todavía me cuesta, pero como siempre ustedes lo pueden retroceder y hacer más lento. Ahora vamos a probar tocando el bajo y cantando el acompañamiento. Vamos a hacerlo con la otra voz. Entonces canto el acompañamiento. Sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, sol, fa, sol, fa, sol, fa, sol, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, 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 sol. Bueno, ese salió a la primera. Ahora voy a cantar el bajo y tocar el acompañamiento.
Do, do. Ah, otra vez. Do, 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 re, fa, mi, do, si, sol, la, si. Y ahora sí, viene la parte más difícil del ejercicio, que es cuando nosotros cantamos una voz y tocamos las otras dos. Por favor, tengan seguridad que esto es muy difícil. Esto no es un ejercicio fácil. Yo voy a hacerlo ahora acá porque ya lo estudié y como les decía antes, estoy seguro que me voy a equivocar varias veces y lo voy a tener que regrabar y al final, bueno, les voy a dejar la toma buena, pero sepan que es un ejercicio bastante complejo, sobre todo cuando estamos cantando las voces intermedias o el acompañamiento y el bajo, pero incluso solo cantar la melodía y tocar las otras dos voces también es difícil. Vamos a empezar por ahí. Yo voy a cantar la melodía y voy a tocar el acompañamiento y el bajo. Vamos a ver cómo me va en esta primera toma. Voy a ir un poco más lento que lo que estaba haciendo antes. Mi, do, sol, mi, do, re, do, mi, do, sol, mi, do, si, do, mi, re. Bueno, me salió a la primera. Esa honestamente es la primera toma. Me salió bien. Como les decía, ya lo estuve practicando antes. Si no les salió, no se preocupen, pueden devolver. De hecho, deberían parar y practicar bastante hasta que eventualmente salga. Ahora voy a hacer otra combinación. Voy a cantar el bajo, tocar la melodía y el acompañamiento. Les cuento que ya llevo bastantes tomas de esta y no me ha salido. Vamos a ver si esta es la que sale. Es un ejercicio bien difícil. La verdad que al menos para mí es difícil. Así que no se preocupen si no les sale. Do, do, re, fa, mi, do, si, sol, la, si. Bueno, ahí me salió, puedo celebrar. Esa estuvo bien. Se puede, por supuesto, mejorar, pero ahí tienen una versión donde estoy cantando el bajo y tocando melodía y acompañamiento. Ahora voy a hacer la última combinación, que es cuando canto el acompañamiento y toco las dos voces exteriores. Esto va a estar difícil, al igual que en el ejemplo anterior, ya he hecho varias tomas. Tenía una buena, pero justo pasó una moto, así que esa la eliminé. Vamos a hacer una vez más, cantar el acompañamiento. Sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, sol, fa, sol, fa, sol, fa, sol, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, 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 sol. Ahí salió. Ahí está esa versión cantando el acompañamiento y tocando las dos voces exteriores. Y ahora que ya hemos hecho estos ejercicios tan difíciles, cuando nosotros toquemos esta frase, podemos centrar nuestro oído con mayor facilidad en alguna de las voces. Ya no vamos a estar escuchando únicamente la melodía. Por ejemplo, si yo toco todo como está escrito y canto la melodía, esto debería ser ya algo un poco más sencillo. Sería algo así. Mi, do, sol, mi, do, re, do, mi, do, sol, mi, do, si, do, mi, re. Ahora toco todas las voces y canto el bajo. Do, si, sol, la, si. Y por último, por supuesto,
cantar el acompañamiento mientras toco toda la partitura tal cual está escrita. Sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, sol, fa, sol, fa, sol, fa, sol, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, 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 sol. Ahí lo tienen, ese es un trabajo muy intenso, es altamente profesional, es la realidad. Si les cuesta, es lo normal, y si esta pieza es muy compleja para ustedes, pues pueden empezar desde lo más sencillo. Cualquier pieza que estén tocando, paso número 1, cantar la melodía, eso es todo. Sin la guitarra, por supuesto tocarla en la guitarra, pero también aprender a cantar la melodía sola, sin ayuda del instrumento, así estamos entrenando nuestro oído. Y luego pueden cantar solamente el bajo, pueden empezar a hacer combinación de voces conforme ustedes se sientan cómodos. Pero sí les tengo que decir ya una vez más, porque lo he dicho muchísimas veces, son ejercicios complejos que no son comunes, casi no se hacen, pero hacen una gran diferencia. Realmente cuando uno hace esto, está poniendo a prueba el oído a un nivel alto, a un nivel altísimo. La coordinación también, muchas veces uno siente que se le traba simplemente el cerebro, cuesta mucho separar las voces. Todo esto es parte del proceso, es totalmente normal, cada persona tiene que tomarlo a su ritmo, pero ahí está la idea, ahí está el recurso, empezar y seguir pensando en voces independientes y también aprender a escucharlas para que cuando nosotros toquemos no nos quedemos en un plano unidimensional, sino que podamos experimentar la música desde 3 dimensiones, como en este caso melodía, acompañamiento y bajo. Cuéntenme cómo les fue, pueden repetir y retroceder los ejercicios cuantas veces quieran, los animo a que lo practiquen y realmente lo hagan. Si alguien lo logra y quiere compartirlo en los comentarios o mandarme un correo para decirme lo logré, pude cantar estas voces independientemente, lo puede hacer, por favor, me encantaría saber que esto lo pongan en práctica, porque si solo me vieron a mí aquí sufriendo, no van a ganar nada. Aquí el que estoy ganando soy yo porque estoy haciendo los ejercicios y estoy poniendo a prueba toda mi capacidad. Entonces, si ustedes no lo hacen, no van a tener ganancia. Así que es una cuestión de tomar acción y arriesgarse. Al final no pasa nada si nos equivocamos. Podemos hacerlo cuantas veces necesitemos. Espero que haya sido útil, espero sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.